el mosaico espiritual de la antigüedad. La historia de la humanidad no puede entenderse sin el estudio de sus sistemas de creencias. Antes de la hegemonía de las grandes religiones monoteístas actuales, el mundo antiguo era un vasto mosaico de espiritualidad, donde coexistían cultos estatales, religiones de misterio y cosmologías dualistas. El texto presentado explora una serie de corrientes religiosas que, aunque hoy se consideran extintas, fueron fundamentales para moldear la ética, la filosofía y el arte de sus respectivas épocas. Desde el mitraísmo, el gran rival del cristianismo temprano, hasta las enigmáticas figuras de la civilización Harappa, estas religiones ofrecían respuestas a las preguntas eternas sobre la vida, la muerte y la relación con lo sagrado. Su estudio no es solo un ejercicio de arqueología, sino una forma de entender cómo las ideas religiosas viajan, se transforman y, en muchos casos, sobreviven camufladas bajo nuevos dogmas. Interpretación y complemento de la información. Para enriquecer el contenido, es importante destacar ciertos patrones que el texto menciona de forma implícita. El fenómeno del sincretismo. El texto menciona cómo el maniqueísmo mezclaba el budismo y el cristianismo, o cómo el orfismo influyó en Platón. Este proceso se llama sincretismo. Muchas festividades actuales, como la Navidad, cercana al nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, o el Carnaval, heredero de las bacanales dionisíacas, son ejemplos vivos de cómo estas religiones no desaparecieron del todo, sino que se reciclaron para adaptarse a los nuevos tiempos. La dicotomía entre lo público y lo privado. Podemos dividir estas religiones en dos tipos: religiones cívicas, como las de Egipto o Mesopotamia, donde el culto garantizaba la estabilidad del Estado; cultos de misterio, como el orfismo o el mitraísmo, que buscaban la salvación individual. Este fue un cambio de paradigma crucial. La religión dejó de ser algo que hacías por tu ciudad para ser algo que hacías por tu propia alma. El valor de la arqueología. Como bien señala el texto sobre los Harappa o los hurritas, nuestra visión de estas religiones está limitada por lo que ha sobrevivido al tiempo. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi o las láminas órficas de oro ha permitido a los historiadores modernos recuperar las voces directas de estos creyentes, que durante siglos solo conocimos a través de las críticas de sus enemigos, quienes los llamaban herejes. El eco de los dioses olvidados. En conclusión, el estudio del mitraísmo, el maniqueísmo y otros cultos antiguos nos revela que ninguna religión nace en el vacío. La desaparición de estos sistemas de creencias no se debió necesariamente a una inferioridad de sus ideas, sino a cambios políticos, sociales y militares, como la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano o el colapso de las rutas comerciales en el Valle del Indo. Aunque ya no se sacrifican animales en los altares de Zeus, ni se celebran banquetes secretos en los mitreos subterráneos, el legado de estas religiones sobrevive. La idea de un juicio final, la lucha entre el bien y el mal, la inmortalidad del alma y la búsqueda de un estado de éxtasis espiritual, son hilos conductores que nacieron en estos cultos antiguos y que hoy siguen formando parte del tejido espiritual de la humanidad. Estas religiones extintas son, en última instancia, los cimientos invisibles sobre los que se construye la fe contemporánea. Rituales del mitraísmo y el cristianismo temprano. La comparación entre el mitraísmo y el cristianismo temprano es uno de los temas más fascinantes de la historia de las religiones. Durante los siglos II y III m.C., ambas competían por ser la fe dominante del Imperio Romano, compartiendo un lenguaje simbólico común, pero con diferencias fundamentales en su práctica y filosofía. A continuación, se detallan las similitudes y diferencias más significativas en sus rituales. El bautismo del mitraísmo, culto de Mitra. El iniciado era sumergido o lavado para expiar sus pecados. En algunos niveles se marcaba la frente con un hierro candente. Bautismo del cristianismo temprano. Lavado ritual con agua,
inmersión o aspersión para el perdón de los pecados y la entrada a la comunidad. Banquete sagrado del mitraísmo, culto de Mitra. Los fieles compartían pan y vino, o agua, en recuerdo del banquete místico de Mitra y el sol tras el sacrificio del toro. Banquete sagrado del cristianismo temprano, la Eucaristía, o Cena del Señor, donde se consume pan y vino como cuerpo y sangre de Cristo. Fecha de celebración del mitraísmo, culto de Mitra. Celebraban el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, coincidiendo con el solsticio de invierno. Fecha de celebración del cristianismo temprano. Adoptó el 25 de diciembre para celebrar la Navidad, a partir del siglo IV, para cristianizar las fiestas solares. Lugar de culto del mitraísmo, culto de Mitra. El mitreo, cuevas naturales o templos subterráneos oscuros que simbolizaban el cosmos. Lugar de culto del cristianismo temprano, iglesias domésticas, domus ecclesiae. Y, posteriormente, basílicas abiertas y luminosas. Día sagrado del mitraísmo, culto de Mitra. Santificaban el domingo, el día del sol. Día sagrado del cristianismo temprano. Santificaban el domingo, el día de la resurrección. Puntos de interpretación clave. La figura del Salvador. En el mitraísmo, la salvación se lograba mediante el conocimiento secreto y el ascenso por 7 niveles iniciáticos: cuervo, oculto, soldado, león, persa, corredor del sol y padre. 2. En el cristianismo, la salvación es un don gratuito accesible a todos mediante la fe en el sacrificio de Jesús. El sacrificio. El centro visual del mitraísmo es la tauroctonía, Mitra matando al toro cósmico para dar vida al mundo. 3. En el cristianismo, el sacrificio es el del propio Dios, Jesús como el Cordero de Dios, que muere para dar vida eterna. Inclusividad versus exclusividad. Quizás la diferencia más crítica para el éxito del cristianismo fue su carácter universal. El mitraísmo era exclusivo para hombres y muy popular en el ejército. 4. El cristianismo, al incluir a mujeres, niños y esclavos en igualdad espiritual, logró una base social mucho más amplia. El poder del Padre. Es curioso notar que el líder máximo de una comunidad mitraica recibía el título de Pater, Padre. Vestía un anillo y portaba un bastón, elementos que guardan una semejanza visual asombrosa con la figura del obispo o el papa en la jerarquía católica posterior. 5. ¿Te interesaría explorar cómo eran específicamente las pruebas de iniciación para los soldados en el mitraísmo? Mitraísmo, un culto mistérico en las raíces del cristianismo. Este video es muy relevante porque profundiza en las evidencias arqueológicas de los mitreos en Roma y analiza cómo la estructura jerárquica militar influyó en la expansión de este culto frente al cristianismo.